yo he dicho algunos tipos de la misma, ¿no? Me voy a centrar principalmente, bueno, primero, uno de los criterios importantes, que a qué pacientes no hay que meterlos a un programa de cirugía para obesidad, ¿no? Entonces, a quienes no, definitivamente se les rechaza. De repente cambian, ¿no? Algunos criterios, pero a las personas que solo son obesas, eh, pues se recomienda no hacérselos. O sea, si solo tienen sobrepeso, por default no se les hace cirugía para obesidad porque no están ni siquiera obesos, tienen sobrepeso. Y en el primer grado de obesidad también, o sea, cuando tenemos índices de 30 a 35, entonces, que son obesidad grado 1, tampoco se les recomienda hacer cirugía, salvo que tengan comorbilidades. Entonces, si tenemos un paciente con síndrome metabólico, a pesar de que ande entre 30 y 35, entonces, pues ni hablar, pero se puede en un momento dado intentar aquí sí a base de manejo médico. Entonces, incluso con algún tipo de no cirugía, a lo mejor el uso del balón y que el paciente caiga en sobrepeso discreto y se pueda mantener ahí, con un buen manejo psiquiátrico, psicológico, o de terapia familiar o de apoyo familiar, pues pudiera ser, ¿no? Entonces, en personas menores de 18 años y mayores de 65, no se aconseja. Miren, esto de mayores de 65 es un poco relativo, porque podría hacerse, pero ahí hay, por ejemplo, estoy trayendo aquí uno de los protocolos de manejo al respecto. Entonces, habitualmente no se acostumbra a hacer. Eh, por ejemplo, que el paciente tenga una condición médica que la cirugía sea muy riesgosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que traiga una descompensación de falla cardíaca, hipertenso también, diabético. Entonces, realmente el meterlo a cirugía puede acabar con su vida, entonces no es recomendable. En el caso de que los pacientes tengan problemas mentales a donde no estén conscientes de su cirugía, pues tampoco se recomienda, ¿no? Pacientes psiquiátricos que de repente son compulsivos, van a seguir con la misma compulsividad. Entonces, eventualmente no se les acepta para un programa así. También hay pacientes que traen, por decir, una obesidad grado 5 y aspiran a estar, por decirles, vamos a suponer una persona de unos 60 de estatura y que pesa 140 kilos, ¿no? 150 kilos. Y aspira a tener 60 kilos de peso, a bajar 90, no es una realidad que vaya a suceder. Pongan ustedes a pensar una persona cuánto necesita de piel de cubierta cuando pesa 140 kilos y cuánto necesita su piel cubrir cuando ya pese 60, si llegara a pesar los 60, ¿no? Entonces le va a sobrar piel, pero en serio, ¿no? Incluso parte del equipo de cirugía bariátrica finalmente son los cirujanos plásticos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. Yo aquí un poco inquieto porque en mis cámaras de vigilancia hay una persona ahí tomando fotos, volteando para acá y para allá, y entonces me inquieta un poquito eso, porque ya saben que puede ser premonitorio a que llegue alguien para quien trabaje esta persona, ¿no? Hay que estar muy pendientes. Bueno, entonces, también otra de las cosas, uno es que la meta sea esa, y la otra es la expectativa que pueda tener el paciente, ¿no? Una mujer que está en circunstancias similares y que diga, oiga, joven, y que diga, oiga, ¿podré participar en el concurso de Miss México después de esto? Pues difícilmente si tiene una obesidad de ese calibre. Probablemente si tiene sobrepeso, pues no necesita operarse para eso, o si tiene una obesidad grado 1, que difícilmente va a adquirir formas corporales como para participar en un concurso así, pero pues pudiera ser, ¿por qué no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, otros del grupo de paciente es que normalmente se le cita en el grupo multidisciplinario y se le dice, oiga, permítanme un segundo porque sigue ahí la persona.
Les decía yo entonces que a estos pacientes, para poder ingresar al grupo de cirugía bariátrica, consta de psicólogo, de psiquiatra, de nutriólogo, de endocrinólogo, a veces algún internista puede participar, el cardiólogo si fuera necesario, algún servicio de enfermería, el cirujano plástico más adelante, por supuesto, anestesiología y cirujano. También hay medicina física y rehabilitación para poner a los pacientes a hacer ejercicio correlativo, etcétera. Entonces es todo un equipo. Entonces al paciente se le induce a que haga una dieta y demás, y el paciente, más las entrevistas que se están haciendo, y muchas veces si alguno de los, de los del club, del grupo, que dice este no es candidato, no es candidato, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el paciente no haya tenido una medicación supervisada para bajar de peso y sobre todo en los límites, ¿no? Los que están ahí de 35 de índice de masa corporal para arriba o cercanos a los 35 que pueden pasar a obesidad grado 1, que sabemos que no está tan indicado, sobre todo, más bien que no está indicado, sobre todo si no hay comorbilidades. Entonces, la obesidad grado 1 no se opera, se operan a partir de la grado 2, ¿no? Las pacientes embarazadas o lactando, pues tampoco se recomienda. Y una paciente que tenga planes de embarazarse en los próximos 2 años, pues ¿para qué se hace esta cirugía? Que se espere que tenga su parto y posteriormente que se haga la cirugía, ¿no? Y también que si en el primer año un paciente requiere de una cirugía, tampoco es conveniente que se opere el paciente. Son, digamos, de las limitantes que se tienen para esto. Hay pacientes que, por ejemplo, traen varias cirugías previas, tuvieron peritonitis y tienen adherencias y ya han sido operados 1 o 2 veces de adherencias, pues realmente esos pacientes no se les mete a hacer cirugía para bariátrica, ¿no? Y también se les recomienda a los pacientes que, siendo compulsivos para determinadas cosas, una de las pruebas de fuego es el tabaquismo. Entonces, si puede abandonar el tabaco, tiene una mejor posibilidad. Acuérdense que también el tabaco es factor de riesgo para otro tipo de cosas y no se les olvide que aquí vamos a hacer alteraciones anatómicas que pueden condicionar algún problema, ¿no? Les decía yo que nos vamos a abocar, bueno, nada más recuerden ustedes que esta cirugía se divide en restrictiva, en malabsortiva y en mixta, que tiene algo de restrictivo y algo de malabsortivo. Vamos a tachar ya en la actualidad de aquí la manga gástrica. Entonces, a propósito, quiero poner esto. Aquí lo tenemos y ya ustedes van a ser testigos de que a partir de ahora ya le vamos a negar la entrada a esta cirugía que todavía existe. Yo creo que en la próxima incluso la borro, pero ahorita la vamos a dejar así y vamos a dejarla de esta manera, ¿no? Ahorita la pintaremos. Entonces esta tiene que llegar hasta acá arriba. Entonces esta definitivamente la rechazamos y la ponemos además con rojo para mayor información. Entonces vamos a ver, vamos a ponerle rojo para que no tengamos duda. Listo. Entonces, a partir de ahora, esa ya no la ponemos en nuestra lista. Pues como es un cuerpo extraño, ya les había yo mencionado, a la larga no tiene tanto éxito. Adelante les voy a poner alguna estadística de cómo les va. Entonces, hasta aquí vamos bien. Nos seguimos con nuestro caso. Entonces, miren, este es un tipo de cirugía restrictiva. Bueno, aquí se me pasó la mano con las flechas, ¿verdad? Viéndolo bien. Perdón, jóvenes, pero se me pasó la mano porque esto nada más era para esto. Lo de arriba, pues sí, todavía cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a quitar. Lo hago un poco a propósito ahorita enfrente de ustedes para que no se les olvide, porque según el doctor Torres Santana ya no vamos a poner bandas gástricas. Bueno, cuando menos yo no soy del cerro. Por cierto, aclaro, soy cirujano y soy cirujano del aparato digestivo, pero he decidido que se requiere un entrenamiento extra para hacer cirugía de esta.
puede uno hacer la experiencia con ellos, pero la verdad es que yo no he tenido la intención, no me interesa a mí participar con cirujanos superobesos. Al principio fue como medio filosófico. Ayer veía yo una paciente en consulta que padece de intestino irritable, intestino sensible. Sin embargo, ella siempre lo atribuye a la alimentación y aparte dice que primero se hizo vegana. Le digo, ¿te hiciste vegana por filosofía o por una cuestión de salud en sí? Y me dice, bueno, al principio por piedad para los animales, para que no fuera yo motivo para que mataran un animal por mi culpa que me lo voy a comer. Bueno, ok, le digo, entonces filosófica una de las situaciones. Y así lo vine integrando. Y esto, ¿por qué sale? Porque gastrectomía en manga. Bueno, lo que pasa es que esta chica venía haciendo su dieta extraordinariamente selectiva. Entonces, regresando un poco al tema, ya, es que me acordé por algo, pero se me pasó ahorita, más adelante les digo. Bueno, les decía yo que de las técnicas restrictivas está el quitarles un pedazo de estómago. Entonces, se hace a manera de tubo, ayer ya se los explicaba yo, y tiene la característica que se llena uno pronto. Se empezó a tener la experiencia, por ejemplo, cuando nosotros hacemos funduplicaturas, Nissen nada más para reflujo, los pacientes llegan a perder hasta 10 kilos de peso si están muy gorditos. Si no están tan gordos, pierden 1 o 2 kilos, pero siempre pierden algo. ¿Por qué? Porque al disminuir la capacidad gástrica y distenderse el estómago, entonces se deja de producir la grelina y ya el paciente está satisfecho, ¿no? Entonces, hay otras hormonas por ahí también que tienen que ver con esto, pero para no hacernos muchas bolas, se habla básicamente de la grelina, ¿no? Entonces, este es el objetivo, y les decía yo que antiguamente, cuando al paciente se le quería hacer el bypass, había que meterse hasta el fondo del estómago. Aquí la ventaja es que se van haciendo los cortes de aquí para arriba con grapas, y se hace por laparoscopía, ¿eh? Lo curioso del caso es que estos pacientes pueden ser beneficiados de la laparoscopía, porque cuando se empezó a operar pacientes por cirugía mórbida, había que hacer incisiones muy grandes. Y tomen ustedes en cuenta que hay pacientes que pueden tener medio metro de tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, una cantidad enorme, ¿no? Pónganle ustedes 20 centímetros o lo que sea de celular subcutáneo enorme, y estos tendrían a infectarse, a hacer hernias posicionales al mayoreo, ¿no? Entonces, bueno, las cirugías más hechas en la actualidad son la manga gástrica, cuando se requiere de un papel restrictivo, y estas se hacen principalmente a los pacientes que tienen obesidades más bajas, o sea, grado 2, grado 3. Y para los grados 4 y 5 a veces se hacen como un primer tiempo para hacer el bypass gástrico. Entonces, el bypass gástrico sería que tenemos acá, a donde se deja algo. Les decía yo un poco de la filosofía, ya me acordé por qué lo que les estaba diciendo de la chica esta. Así como ella tiene, porque muchas personas son veganas, luego es más bien por cuestión filosófica que otra cosa, ¿no? Porque pues no quieren lastimar a los animalitos, no se los quieren comer, ¿no? Eso mismo aplicaba, ahora ya les dicen veganos, pero eso mismo aplicaba desde hace mucho tiempo con filosofías hindús, sobre todo con las personas que hacían yoga, ¿no? Y bueno, ahora sí, para mí es una especie de cuestión filosófica, la cosa de poder comer de todo, incluyendo animalitos y lo que ustedes quieran, que pues sean susceptibles de ser comibles, porque pues dicen que los chinos se comen todo lo que se mueva, ¿no? Y claro, dentro de las costumbres orientales o religiones orientales está el extremo de los lamas, que algunos andan, los habrán visto, con una especie de plumas que seguramente se le cayó a algún animal, porque pues no se las van a arrancar por ningún motivo, y van haciendo a un lado lo que van a pisar, con el fin de que no vaya a ser que haya ahí donde van a pisar una hormiga o un escarabajito chiquito que no vean, o que se haya llegado ahí una mariquita que llegó volando, hay una catarinita y la pisaron, pues cómo, ¿no? Eso no debe ser. Entonces pues van haciendo a un lado. Está al extremo, ¿no? Obviamente pues no tocarán un animal por ningún motivo, y mucho menos se lo comerán, supongo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la cuestión filosófica. De mi parte es al revés. Yo pienso que en realidad la comida es uno de los grandes placeres de la vida, y dejar a una persona a futuro
con una bolsa gástrica de 30 mililitros, fíjense, 30 mililitros de capacidad gástrica. Entonces, ¿qué van a comer? Al final esas bolsas se van haciendo más grandes y los pacientes comen un poco más y se empieza a acostumbrar el intestino delgado que está junto para captar alimento y bajar, eso sí. Pero a mí me quedaba la impresión de que era una especie de hacer sufrir a futuro a las personas. Claro, las hace sufrir en el día a día, pero probablemente a largo plazo, cuando ya no tengan síndrome metabólico y demás, si es que regresa porque bajaron de peso a lo deseable, pues todo va a ser felicidad entre comillas, ¿no? Y todo esto tiene sus asegúnes porque normalmente se deja el estómago nativo ahí, el resto del estómago, y pues puede ulcerarse, puede sangrar, puede hacer mil cosas. Claro, nunca pasará ya después de haber comido alimento por acá, salvo que se haga lo que se conoce como fístula entre el estómago y el estómago, ¿no? A veces llega aquí a adherirse y llega a tener proceso inflamatorio y a pasar alimento de aquí para acá, ¿no? Es curioso. Entonces, acuérdense ustedes que el hecho de hacer el estómago chiquito es la parte restrictiva de esta técnica mixta y la mala absortiva va a depender de la cantidad de intestino que impidan ustedes que absorba nutrientes. Entonces, normalmente aquí ya se mezcló el alimento con el jugo pancreático, con las enzimas pancreáticas y con la bilis, y aquí ya se empieza a absorber. Entonces, si tuviera una continuidad normal, que sería acá, pues esto ya estaría absorbiendo. Entonces, ¿qué pasa si no entra alimento al estómago? Pues que no absorbe nada esto. ¿Y qué pasa si pasa directo al alimento acá? Que no absorbe nada porque no ha estado sometido a la digestión con las enzimas pancreáticas y con la bilis. Y entonces se empezará a hacer la absorción de mejor manera acá. Entonces, ciertamente, mientras más largo dejen ustedes esto o esto, más será la mala absorción que tenga el paciente. Entonces, dice acá, el asa será más corta o más larga a los 70 centímetros, que sería la proximal, o sea, esta, y 150 el brazo largo de la Y de Roux, que sería este, ¿no? Entonces, estamos desfuncionalizando 220 mililitros, o sea, centímetros, o sea, 2.2 metros, o sea, 70 centímetros acá y metro y medio acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto les va a quedar acá de absorción? Pues va a depender también la cantidad de intestino que tenga cada persona, pero si andamos entre 3 y 4 y medio y hasta 5 metros de intestino delgado, depende de la persona, pues entonces por ahí tenemos. ¿Qué pasó, Vic? ¿Y no sería más fácil recortar el intestino? O sea, dejar sin pedazo de intestino al paciente. Ajá, sí. Todo esto ya se ha intentado. Entonces, si tú quitas, lo vuelves auténticamente restrictivo, ¿no? Digo, malabsortivo. Entonces, estos pacientes que solo los dejas así, depende de la cantidad de intestino que dejes también, porque, por ejemplo, aquí tienes un factor que es el de la restricción. Ahora, yo te preguntaría acá, aquí está una alternativa más fácil todavía de la que tú propones. En algunos casos, lo único que hacían los colegas era hacer una anastomosis y anastomosaban, vamos a ponerte este de ejemplo, haz de cuenta que anastomosaban el intestino de acá, acá. Entonces, lo único que hacían era una anastomosis para que pasara directamente el alimento a la parte final del intestino. Esos pacientes tendían a alterarse metabólicamente mucho y a fallecer y no se les quitaba el hambre. Seguían comiendo en cantidades industriales, andaban con chorrillo a más no poder, con mala absorción intestinal y tendían a morir. Entonces, esa era una de las posibilidades, son de los experimentos que ya se hicieron. Es esa propuesta que tú estás haciendo, efectivamente. Entonces, ahora, de los puramente malabsortivos, son algo parecido a lo que estamos comentando. Por ejemplo, acá los ponen, siempre les ponen algo de restricción, si se fijan, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, eh, lo que le llaman cruce duodenal, quitan el duodeno y ponen el yeyuno en contacto con el estómago directamente. Entonces, algo parecido al bypass, ¿no? Nada más que aquí desconectan el duodeno, pero dejan el estómago casi completo. En este caso, no desconectan nada más que el intestino en sí, pero dejan muchísima cantidad de esta asa que no va a absorber nada y muchísima cantidad de esta que tampoco va a absorber nada.
y ya nada más esta cantidad la que tiene. Les decía yo que a veces se practicaba hacer una anastomosis de acá para acá y dejar desfuncionalizado esto. Cuando se anastomosaba de acá para acá, en ocasiones lo que sucedía es que el paciente llegaba a veces bueno, les decía yo de la descompensación, y a veces llegaban como a reconectarse los pacientes y pasaba algo de alimento aquí en esta zona, ¿no? Entonces, esa es una propuesta que tú harías de, pues quítale el pedazote de intestino y ya, o sea, déjalo con intestino corto. El intestino corto, pues, aunque se parece a esto, no lo es tanto porque todavía siguen produciendo. La verdad, ahí mmm, principalmente esa es la causa por la que se abandonó. Yo me acuerdo hace como 30 años, déjenme ver, 30 años es mucho, pero sí fácil, 25, déjenme ver. 1985, 1990, sí, 30 años. Hace 30 años no había muchas de estas técnicas. Y había un doctor del Castillo que daba el curso de cirugía bariátrica y acostumbraba a hacer todo este tipo de anastomosis y con mortalidades muy elevadas, pero sin estos conceptos, solo las anastomosis intestinales. Entonces les iba mal a los pacientes desde el punto de vista metabólico y terminaban por fallecer. Entonces, por eso, y ciertamente dejar el intestino tan cortito hacen muchísimas carencias. Y déjame, estaba yo pensando qué podría suceder si dejas solamente 80 centímetros de intestino, que pues no me parecería mal, ¿no? El paciente va a bajar un montón, tiene una restricción mayúscula, y pues ¿para qué sirve, por ejemplo, todo este intestino desfuncionalizado? ¿Para qué sirve, no? En este caso. Y sí sirve porque pues lleva bilis, ¿no? Pero como para qué, ¿no? Entonces, uno se pregunta y como que tienes razón. Probablemente no pierdan la compulsión los pacientes de pegarle muy duro y con intestino corto a lo mejor se pongan mucho relleno y se descompensen. Eso es lo que en la historia, no recuerdo de la historia de esas cirugías, porque en la historia de la cirugía bariátrica, que es bien amplia, está descrito esto que tú estabas proponiendo. Entonces, en principio, no se hace. Levantaste por ahí la mano, Lara, creo. Sí, doctor. Bueno, yo tengo dos dudas. En esa imagen que está exactamente ahorita, bueno, usted ya mencionó que también requiere pues de cierta restricción, ¿no? Y vemos que en la primera corta el estómago como si fuera un tipo manga y en la otra ya pues es diferente, ¿no? Pero entonces, ¿por qué son consideradas nada más como técnicas malabsortivas y no mixtas? ¿Estás? Ajá. Porque si te fijas, el estómago no está tan chiquito. El malabsortivo en realidad, tienes razón. A lo mejor una manera mejor de expresar estas dos técnicas sería preferentemente malabsortivas, ya hablando en ese sentido, ¿no? Entonces estas les diría yo que son preferentemente malabsortivas más que restrictivas porque dejan una buena cantidad de estómago y dejan en ambos casos, ¿no? Aquí le quitan el antro y eso hace que no haga úlceras esta anastomosis, y en este caso no la hace porque dejan el píloro. Entonces dejan como que normal, pero esta también puede ser, esta anastomosis puede ser medio ulcerógena. Esta es francamente ulcerógena y por eso le quitan el antro al paciente, para quitar un factor de ulcerogenicidad, en el caso de escopinaro. Y aprovechan un poco para hacer algo de restricción, pero el objetivo aquí no es restringir, aquí el objetivo es fisiológico para evitar que se ulcere la anastomosis gastroyeyunal. Y en este caso, no, porque se deja el píloro. Esa es la propuesta que hace precisamente para no tener que quitar un pedazo de estómago, del antro, por decir así, dejarlo entre comillas más fisiológico, nada más un poco restringido y permanecer el píloro, pero de todas maneras tiene cierta capacidad ulcerógena. Estos pacientes tienden a ulcerarse acá, y estos pacientes son los de excremento horrorosísimo y descompensaciones importantes, y por eso no se hace tanto. Hay algún paciente específico, los que se dedican a hacer cirugía bariátrica, lo escogen mucho para hacerle prácticamente malabsortiva. Pero las dos que se hacen en la actualidad más son la restrictiva, la manga, y el switch duodenal. Son los dos.
Incluso una pequeña variante para hacer un poquito más malabsortivo es dejar un poco más largo el brazo. Hay veces que en algunos pacientes, sobre todo cuando tienen más sobrepeso, llegan a utilizar 2 metros de esta asa y 1 metro de esta asa, y no 70 y 1,50. Entonces desfuncionalizan 3 metros en lugar de 2,20. Y ya nada más les dejan a veces 1 metro, 80 centímetros, pero están muy restringidos. Vendría siendo casi una contraparte del escopinaro, nada más que el escopinaro, si te fijas, en realidad es muchísimo más larga esta asa, es mucho más larga la asa proximal que la asa esta que están utilizando. Entonces, que la asa distal, por decir así. Entonces, aquí la proximal siempre como que es chiquita, no es tan grande. Aquí lo más largo es la distal. Entonces, bueno, esas son las dos técnicas que más utilizan, acá les quería yo mostrar cómo les va a los pacientes a 10 años de seguimiento. Entonces, aquí hay un trabajito que se publicó hace no mucho, en el 2018, donde tienen 114 pacientes que siguieron a 10 años. Dice acá que tuvieron una tasa de retención satisfactoria de 77%, una pérdida de exceso significativo y una tasa de éxito del 50.9% a largo plazo. Eso es lo que manifiestan acá. En este caso de la manga también, a los pacientes decía aquí que el 37.7% tenía un índice de masa corporal igual o mayor a 30. O sea, no alcanzan normalmente 20 a 25, o incluso de 30 a 35, pues sí, de 25 a 30 a veces no llegan. El 21.9 estaba igual a 35, tenían un índice medio de 32.7. La pérdida de peso en su punto más alto lo obtuvieron a los 2 años de la cirugía, y la pérdida de exceso de peso fue del 75.8%. No tiene que ser del peso global, sino del exceso de peso. Por decir, si un paciente traía 50 kilos de exceso de peso y perdió el 75%, pues se aventó casi 35, 40 kilos de exceso, pero los otros 10 no los perdió, ahí se quedarán. Y algunos quedaron con índice de masa promedio de 28.7, o sea, bastante razonable, ¿no? Entonces es otra de las... acá, por ejemplo, hay un metaanálisis en 91 estudios que incluyeron un montón de pacientes y analizaron la pérdida de exceso de peso, y la banda gástrica produce el 47.4 y el bypass gástrico 61.5, ¿no? Entonces, es un poco más eficiente el bypass gástrico que la banda en este caso. Compararon banda contra bypass, pero la banda pues ya se abandonó. La banda se parece un poco a sus resultados a la banda, nada más que a largo plazo es mejor la manga gástrica que la banda, por lo que les decía yo que puede alterar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doc, yo sí tengo otra pregunta. Sí. En el caso del bypass gástrico, como, bueno, es que en la imagen ahí se ve que tal cual lo que hacen es desconectar el estómago, ¿no? Pero pues no lo retiran per se, ¿no? Entonces mi duda es que si en algún momento cuando el paciente ya, bueno, ya logró el peso establecido, podría llegar a plantearse la posibilidad de reconectar el estómago, o ya no se hace. Una de las cosas que mencionan los médicos es que de preferencia que la cirugía pueda ser reversible. Entonces, esta es una cirugía reversible, cosa que no sucede probablemente con por ejemplo, en la banda gástrica, ustedes ya no pueden regresar el estómago, pues ya se lo quitaron, pero en la manga gástrica lo que tiene es que luego el estómago remanente se hace grandote otra vez. Entonces, uno de los problemas por los que los pacientes vuelven a engordar. Entonces, sí, en un momento, sí, ¿saben qué pasa? Que si los vuelven, para empezar a estar operando a los pacientes no es de enchilame otra, porque dejan adherencias y hacen riesgo de que el paciente se ponga peor. Entonces, bueno, o sea, que vaya a morirse en un segundo intento como para que te lo vuelva yo a poner ahora. Y luego recaen en lo mismo, ¿no? Vuelven a comer mucho y pues vuelven a engordar, y ese ya no es el objetivo. Entonces, el objetivo es que se queden así.
Se ha visto que a largo plazo los pacientes, es lo que le llaman reganancia. Hay pacientes que tienen reganancia en forma importante. Hay otros intentos para bajar de peso que se utilizan en forma transitoria. Ayer se los comentaba. Uno de ellos es el uso del balón gástrico. Acá traigo un videito. Déjenme ponerlo todo. Entonces, a donde se puede observar cómo se introduce por el endoscopio el dispositivo, trae ahí para inflarlo, incluso esto se deja para después desinflarlo. Aquí se infla y después ya se desconecta. Entonces, ahí tienen ustedes y esto pues hace bulto y el paciente se llena más pronto. O sea, vamos a decir lo que lo traemos prelleno, ¿no? Entonces, acá se observa la endoscopía, lo mismo que nos mostraron en la imagen, ahí en un formato caricaturizado, pues ahora ya ahí lo tenemos cómo se va inflando. Luego les pueden meter, hay un catálogo grandote de balones, y cuánto le meten, a veces se pueden estar inflando paulatinamente, tienen poca morbilidad, y estos pues, finalmente se desinflan y se retiran, ¿no? Tampoco es para que estén toda la vida, algunos sí pueden llegar a horadar el estómago, a lesionarlo. Es muy noble el balón, la verdad. Entonces hablan aquí de que, haciendo un análisis del balón gástrico, que pierden de 15 a 25 kilos, y al retirarlo, los pacientes en un porcentaje de más de la mitad continúan perdiendo peso hasta por 4 meses más, aunque ya en menor cantidad. Y un porcentaje muy chiquito, que es el 16%, mantienen su peso perdido. O sea, si por ejemplo ustedes tienen un paciente con un índice de masa corporal de menor de 35, que no es candidato a cirugía bariátrica, ¿no? Y que no tiene comorbilidades, pero quiere bajar de peso, pues hasta el 16% se mantienen con el peso deseado. Y si es así, pues ya la hicieron, ¿no? Entonces, el éxito no es muy grande del balón, pero pues hay un porcentaje, o sea, uno de cada pues, 4, uno de cada 5, que sería el 20%, uno de cada 6 probablemente, se verían beneficiados de solamente el uso del balón. Ciertamente para pacientes con obesidades ya grado 3, 4, 5, no sirve para tratamiento definitivo, ahí se les da como para inducir, como para prepararlos para cirugía a los pacientes. Entonces ya conforme van bajando, que también no conviene bajarlos en forma demasiado aguda, que se pueden descompensar los pacientes, y entonces se hace eso. El 26% recuperan el peso perdido, o sea, en el 26% es un fracaso total el balón. ¿Por qué? Porque tuvo éxito un ratito y regresaron con que recuperaron todo el peso. Y incluso aquí a los 2 años mantuvieron la pérdida en media 10 kilos, ¿no? Entonces, pues ahí está bien. Aquí en esta parte, el 16% fue más exitoso que este otro resultado que tuvieron a los 2 años. Lo que les decía yo es la famosa reganancia ponderal, ¿no? Entonces, esto de la reganancia ponderal es ¿por qué puede ser? Entonces, pues a largo plazo es la bronca, porque ya se expusieron estos pacientes y créanme que nada más desde intubarlos ya es un problema muy, muy especial, ¿no? Para este tipo de pacientes. Entonces, a largo plazo, pues si vuelve otra vez a engordar el paciente, pues otra vez tiene su diabetes tipo 2, se vuelve a deteriorar la calidad de vida, vuelven a tener pues, problemas ahí de todo tipo. Entonces, una de las broncas que tenía la banda, por eso es que ya se está dejando de utilizar, es una reganancia hasta del 50%. Entonces, una de las ventajas es que se puede retirar, pero otras es que el paciente se le puede perforar el esófago. Cuando se perfora el esófago no es una lesión aguda, como va haciendo poco a poquito, como que va enseñando alrededor las vísceras, no tiene una fuga el paciente. Nada más se ve ahí la banda, se le hace una endoscopia y se puede observar la banda y la perforación, ¿no? Y entonces, ¿por qué pueden reganar peso los pacientes, no? Entonces, pues por no cumplir con el régimen dietético, hay pacientes que a pesar de tener la restrictiva, les comentaba yo ayer, se la pasan tomando malteadas todo el día, ¿no? Con tal de, como que quieren sabotear su cirugía, ¿no? Entonces, pues no se apegan a lo indicado
Y los que tienen desorden mental, por eso hay que estar muy abusados con los pacientes, y los psiquiatras y los psicólogos tienen que decirnos si son candidatos o no para cirugía. Entonces, esos de picoteo son los que están comiendo persistentemente. Todo el día están comiendo. Traen en la bolsa pepitas, traen una bolsa de cacahuates, traen sus barritas de chocolate. En el primer sitio donde pasan y ven en una esquina un McDonald's, se compran su helado. Más adelante caminan y se toman un refresco y de repente así, y se la pasan comiendo todo el tiempo. Y a esas personas ustedes les preguntan qué comieron y solo les refieren lo que comieron cuando se sentaron a la mesa en su casa o en un restaurante, en el desayuno, la comida y la cena, y todo el demás alimento que se comieron, que a veces pueden ser más kilocalorías que lo que hicieron al sentarse, no se los reportan, curiosamente. Entonces es muy simpático eso, la verdad. Está, por ejemplo, los que tienen el trastorno de atracón, son los supertragones, ¿no? Entonces eso les va muy bien con la cirugía restrictiva. También es algo que se investiga. Bueno, ¿usted qué suele hacer? Pues comer a pasto y tal. Entonces ya tienen ustedes la idea de qué cirugía se le va a adaptar más a determinado paciente. El hecho de que no se muevan, que tengan una inactividad física total, pues también es otro pleito, ¿no? Y lo que les decía yo, ¿no? Entonces, en algunos pacientes por algún motivo siguen produciendo grelina y siguen con hambre persistente, ¿no? Este es un resumencito de lo que tenemos en la actualidad, estas 4, y de las 2 que se están haciendo más ahora son la manga y el bypass. Es muy, muy selectivo cuando se llega a hacer. Son en pacientes superobesos y esta prácticamente se abandonó. ¿Qué pasó, Víctor? Perdón, Doc. Y entonces, bueno, ¿por qué ya no se realiza o... Sí, ¿por qué ya no se realiza la aplicatura gástrica? ¿Aplicatura? Ajá, había leído que hay pacientes que no son tan obesos y se les realiza una aplicatura gástrica donde doblaban. Entendí Bueno, que al doblaban el estómago. respecto, existen técnicas que se conocen como emergentes. Aquí me faltaban 2 o 3 diapositivas para ver cómo les va con las diferentes cirugías, ¿no? Y voy a poner técnicas que están naciendo recientemente o que se están proponiendo. Entonces, aquí hablan, por ejemplo, el porcentaje de... Lo dejé ya. Permítame un segundo, por favor. Entonces, miren ustedes en la actualidad, a nivel internacional, qué es lo que más se hace, ¿no? Entonces, manga gástrica. ¿Por qué creen que se haga más la manga gástrica que la Y de Roux? ¿Quién dice yo? O sea, para que ustedes se acuerden, ¿por qué creen que se haga más esta que esta actualmente? Porque Como son menos cambios en general. O bueno, Mm, yo lo consideraría como que es un poquito menos quitarle un pedazo de estómago a estar Desde el reconectando. punto de vista, claro, desde el punto de vista técnico es mucho más sencillo esto. Yo pienso que es por cuestión técnica que se utiliza más esta que esta y no les ha ido tan mal a los pacientes. Entonces, aquí no hay gran cantidad de cambio anatómico. Aquí sí. Acá acuérdense ustedes que esta solo es restrictiva y esa es restrictiva y malabsortiva. También va a depender de qué tipo de pacientes. Entonces, probablemente haya más pacientes con obesidad grado 2, cuando mucho grado 3 que se quieran operar. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes la realidad de la vida. Actualmente, insisto, yo no hago cirugía bariátrica, pero tengo que estar enterado sobre todo esto, por supuesto, es parte de mi especialidad. Y acá tienen ustedes de los diferentes tipos de balones que se utilizan y marcas. Y entonces, pues el que más se utiliza es el Orbera, que fue el que les presenté. Hay otros más, entonces, no más como información. Y miren ustedes el tipo de... En verde está la manga gástrica y en rojo está el bypass. Y hay otras cirugías.
pero el que me interesaba mostrarles es el que más se está utilizando. Miren ustedes en Estados Unidos del 2011 al 2014, cuál fue el incremento de la manga gástrica y cómo es que el bypass está en decremento. Y entonces tenemos las otras cirugías que también ya están en decremento, ¿no? El escopinaro y todos esos. Déjenme ver porque ya llegó mi paciente. ¿Son qué? ¿A poco ya se nos acabó el tiempo? No pasé lista con ustedes, ¿verdad? 10:49. No hay problema, entonces podemos atender. Y el primero unos análisis sin cita ni nada. A ver, aguanten un segundito. Pero a las 12. Sí. Tengo a las 11 una. Entonces ahorita lo vamos a ver acá a Rubén Cortés. Rubén Cortés. Sí. Que regresa a las 12. Es que tengo a las 11 y ahorita estoy en clase, pues no lo puedo atender. Bueno, les decía yo, si ustedes observan aquí, que básicamente ya nivelé las otras cirugías que casi ya no se hacen. Y miren ustedes, por ejemplo, en Latinoamérica, que aquí estamos incluidos en México, y en México, por cierto, hay muy buenos médicos bariatras, sobre todo en la frontera, también en el centro, pero se hicieron muy famosos médicos bariatras de la frontera en Mexicali, en Tijuana, y algunos en Monterrey, porque los norteamericanos venían a hacerse mucho las cirugías. Incluso cuando aquí ya se ponían muchas bandas gástricas, de las bandas al principio, no estaba autorizada por la FDA. Después ya la autorizó, ya se empezaron a operar allá, pero se tardaron mucho tiempo en la FDA a autorizarla. Entonces, bueno, aquí les quise mostrar la cantidad incluso aquí observen ustedes, casualmente en Latinoamérica se hace más bypass que manga hasta el año en que se publicó esto, que fue en el 2014, pero ahorita sí les puedo asegurar que la manga aquí ya tomó como una especie de curva parecida a la de Estados Unidos y se va para arriba y esta no ha decrecido mucho, pero con respecto a esta sí. Entonces, bueno, eso es lo que les quería yo mostrar. Y les decía yo de otras técnicas emergentes que hay. Está, por ejemplo, hay quien mete una manga de tubo de plástico, y hay quien está haciendo por fuera una aplicatura para imitar justamente la manga gástrica. Entonces, hay un método alternativo parecido por endoscopía, a donde se pone sutura por dentro, nada más que se aplica al revés, ¿no? Entonces, la aplicatura se hace por dentro, como se observa acá, y como si se frunciera, ¿no? Es como si ustedes hicieran, por decir así, tru-tru, ¿no? Y entonces queda más chiquito el estómago y pues se están evaluando estas técnicas que se conoce como el método Apolo. Se le conoce como método POSE, a donde se meten incluso estos elementos a donde atoran de cada lado en diferentes niveles y disminuyen la capacidad gástrica, que es el objetivo que se pretende hacer. Y el que les decía yo, que es un tubo, se conoce como endobarrier, que también obviamente es vamos a decir, se puede retirar. Y entonces aquí lo que generan es desfuncionalizar y quitarle absorción a un segmento de intestino de 1 metro, 1,5 metros, y el paciente adelgaza. Entonces esta es mal absortiva, más adelante ya absorben los pacientes
pero sí bajan de peso. Entonces son métodos emergentes que todavía no están estandarizados ni aceptados por la FDA en todo caso, ¿no? Entonces, no sé si tengan preguntas, todavía tenemos un tiempecito. Doctor, Sí, Marisa. en el caso de que se ponga el balón gástrico, pues a mí me causa como intriga el hecho de que qué pasaría con el bolo alimenticio. O El sea, bolo alimenticio pasa alrededor del balón. Mm. ok, está bien, muchas gracias. Sí, o sea, el estómago pues, tiene cierta elasticidad. Entonces el bolo pasa, se desliza alrededor del balón, ¿no? Porque si no, generarías una obstrucción gástrica, ¿no? Entonces la idea nada más es generar una sensación de me lleno pronto, para que la grelina baje un poco y el paciente se sienta satisfecho y no sienta necesidad de estar come y come y come y come. Aparte, pues hay que educarlo también, ¿no? O sea, hay que motivarlo mucho. Yo siempre les he dicho, ¿quieres adelgazar? Tienes que ser otra persona, y ayer se los comentaba yo. ¿Qué pasó, Stephanie? Sí, en el caso de los métodos Apolo y Pose, me preguntaba, no sé, en una de las imágenes sentí que estaba como que muy apretado y me preguntaba si podía haber un caso de necrosis en esos. Claro, sí, ya te entiendo, a ver, ahí va. ¿Te refieres a donde, bueno, te voy a decir que al cerrarlo, pues queda apretado aquí, ¿no? Entonces, claro, no tienes que dejarlo tan apretado como para que se necrose este segmento, ¿no? Entonces, nada más lo justo como para aplicarlo, ¿no? Que sería este método, ¿no? Y pues también tienes que cerrarlo y se supone que los puntos no son nada más de mucosa. Estos puntos tienen que ir hasta la muscularis y de cuantas hasta la serosa, ¿no? Para que generen, esto por dentro genera lo mismo que esto por fuera. O sea, se remanga de esa manera, ¿no? Y básicamente, ¿qué otra cosa? Pero sí, no debe quedar demasiado apretado como para necrosarlo. ¿Qué más? ¿Ya? Doc, todos los pacientes van a ser candidatos a remoción de piel después de que ya lograron su meta. Algunos de plano quedan súper colgados, ¿eh? Entonces, pues sí, hay que quitarles la piel. Aquí estaba yo checando que hoy es martes y estamos bien. Nosotros vamos bien de tiempo, ¿verdad? De programa y tiempo. Vamos a ver enfermedad diverticular a partir de mañana, ¿no? Mañana y el jueves. Entonces, no, fíjense que hay pacientes, por ejemplo, que si tú vas depende que me digas, ¿no? Pero cuando estás hablando de obesidades arriba de grado 3, ahí sí le sobra mucha piel. En obesidades 1, pues 1 para empezar, pues ni se operan, ¿no? Y en las obesidades 2 que se operan, no le sobra tanta piel. La piel que llega a sobrar un poco más es la del abdomen, la de las llantas y las de la parte del brazo aquí. Luego le sobra mucho. A algunas mujeres se les cae muchísimo el busto, y entonces hay que hacerles un reacomodo y levantarles el busto y quitarles una buena cantidad de piel, porque estaban muy bustonas por grasa, adelgazan y se les cuelgan demasiado y entonces hay que reacomodárselas, ¿no? Entonces hay que quitarles una franja de piel por debajo de la mama, hacerles conservar el pezón, hacerles un orificio ahí arriba y entonces ya se sube toda la mama y ya queda reacomodada, ¿no? Bueno, es una técnica de cirugía plástica, pero no todos, no, es un porcentaje solamente, pero ahí tienen que estar participando, eso sí. ¿Alguna otra pregunta, mis jóvenes? Bueno, pues nos estamos viendo mañana, entonces, cuídense. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Doctor.